también esperamos que haya descensos más dudosos, si ese descenso va a ser durante muchos días o va a ser solamente durante 1 o 2 y posteriormente se estancará. Y tenemos 2 comunidades autónomas en las que el descenso está claramente estancado o que creemos que podría estar estancado. Es cierto que no es fácil valorar a largo plazo, pero sí que en los próximos 2 o 3 días podríamos tener una evolución más o menos como la que le he dicho en los diferentes territorios. Los datos de hoy muestran una incidencia acumulada de 153 casos por 100.000 habitantes. Ahora mismo hay únicamente 3 comunidades autónomas por encima de los 200 casos por 100.000 habitantes, lo cual es un dato muy esperanzador porque va poco a poco poniendo al territorio en una situación de riesgo mucho menor. Pero sí que es cierto que este impacto que estamos viendo en la transmisión, que es muy importante, no está todavía teniendo el reflejo tan importante que nos gustaría ver en las UCIs. Las UCIs siguen estando con una alta ocupación. Es cierto que va descendiendo poco a poco, pero va descendiendo todavía muy despacio. Ahora mismo estamos todavía con una ocupación del 25% en las unidades de cuidados intensivos. Quiere decir que de cada 4 camas de cuidados intensivos, una está ocupada por pacientes con coronavirus. Y eso sigue siendo una carga enorme para las unidades de cuidados intensivos, sabiendo además que las enfermedades infecciosas que entran en cuidados intensivos requieren una atención y un trabajo alrededor superior al que pueden requerir otras. Sí que es verdad que la hospitalización está bajando algo más rápido. Estamos ahora mismo en un nivel de hospitalización del 8% a nivel nacional, lo cual son datos que evolucionan bastante más rápido que la UCI, son muy favorecedores porque en principio indicarían que podemos esperar que el número de nuevos casos que ingresen en UCIs no vaya a ser muy alto, pero sí que es cierto que las estancias en UCI se están alargando. Esto podría tener varias explicaciones. Estamos todavía estudiando y discutiendo con las comunidades autónomas a qué podría ser debido. En principio no es un indicador malo el que las estancias en UCIs se alarguen, no tiene por qué serlo, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de carga hospitalaria dificulta la reducción de ocupación. Y eso obviamente es uno de los objetivos que nos interesan. En cuanto a la positividad de las muestras, sigue bajando poquito a poco. Tenemos ahora mismo una positividad del 6,4% y se siguen haciendo 1.700, por encima de las 1.700 muestras por 100.000 habitantes por semana. Los fallecidos se mantienen claramente por debajo de los 1.000, como ya venimos observando desde hace también al menos 10 días. En los últimos 7 días han fallecido 681 pacientes, o sea, 681 personas. Y la letalidad que estamos observando también llevamos ya al menos 4 semanas con un claro descenso de la letalidad, con datos referentes a la semana 6. Saben que hay que dar un margen de un tiempo para valorar la evolución de la enfermedad hacia la curación o el fallecimiento, y dando un margen de 3 semanas, es decir, refiriéndonos a datos de la semana 6 hacia atrás, veníamos observando ya 4 semanas al menos de descenso claro de la letalidad. Tenemos que ver qué es lo que pasa en los próximos días para poder valorarla correctamente. Ahora mismo se encuentra ligeramente por debajo, se encontraría en la semana 6, en las personas que se infectaron o fueron diagnosticadas en la semana 6, la letalidad estaría ligeramente por debajo del 1%. Yo creo que son los datos principales en cuanto a la evolución de la epidemia. Sí que hay, en cuanto a los brotes, algún dato de interés que puede además relacionar la evolución de la epidemia con lo que luego nos comentará la secretaria de Estado sobre las vacunas. Sabemos, en cuanto a la evolución de brotes, estamos observando un descenso muy importante en el número de brotes, en todos los brotes, porque de hecho al descender la epidemia bajan todos los brotes, pero el impacto en los brotes en centros sociosanitarios está siendo muy marcado. Se está observando un descenso muy importante en el número de brotes en el centros sociosanitarios, hasta el punto que con el último informe, si no me equivoco al leer los datos, se notificaron solamente 8 brotes en centros sociosanitarios en esta última semana. Son datos importantes. Sí que es cierto que sigue habiendo brotes en centros sociosanitarios, pero el número es cada vez menor y el número de casos promedio, aunque en algunos puede ser un poco más alto, el número de casos promedio es menor. Otro de los ámbitos en los que es interesante mencionar la evolución de los brotes es el centro educativo. También está descendiendo.
algo menos que en los centros sociosanitarios, lo cual es lógico, en un lugar están vacunados, en el otro todavía no, pero lo cierto es que está descendiendo muy rápidamente también los brotes en los centros educativos y actualmente se encuentran abiertos o en funcionamiento el 99,4% de las aulas que hay en el Estado español. Únicamente un 0,6% de ellas, no sé si recordarán datos que dimos hace aproximadamente una semana en la que hablábamos que era un 1% las que estaban en cuarentena, ahora mismo son un 0,6%, lo cual indica también la misma tendencia que estamos observando tanto en los datos como en los brotes en general. Y luego, por último, quería dar una breve información sobre la evolución de las variantes. Ya comentamos la semana pasada que la evolución parece ir algo más lento de lo que a priori se había estimado que podía ser. Esperábamos que ya para estas fechas tuviéramos una presencia de alrededor del 50% de los casos fueran por variante británica en nuestro territorio. Lo cierto es que no hemos llegado a esa cifra, estamos todavía por debajo. Es verdad que hay mucha variabilidad entre territorios, hay territorios que están ahora mismo alrededor del 70-80% incluso, pero hay territorios que están todavía por debajo del 10%. En este sentido, además, se está mejorando mucho nuestra capacidad de detección y de información. Creo que fue ayer, el martes, creo recordar que fue el martes, tuvimos una reunión con todos los laboratorios que forman la red que está haciendo la secuenciación de las variantes de los virus del coronavirus en nuestro país, en el que poco a poco vamos mejorando la capacidad de coordinación y aumentando la capacidad de secuenciar virus que se identifiquen entre los pacientes. Esto va aumentando y, de hecho, entre un incremento de la capacidad y el descenso de la incidencia que estamos observando en las últimas semanas, actualmente estamos ya con una capacidad de secuenciación, según las estimaciones de lo que proponíamos secuenciar hace unas semanas, estaríamos ya en la posibilidad de cubrir el objetivo europeo, que sería estar cubriendo algo más del 5% de los casos con la variante con el virus secuenciado. Ahora mismo estaríamos en esa línea. Es cierto que todavía hay muchos detalles que organizar y que mejorar en la red. Es una red que se ha generado muy rápido, es una red que está todavía en periodo de construcción, podemos decir, pero lo cierto es que con la reunión del otro día quedó muy claro todo el interés de los laboratorios y de las comunidades autónomas por hacer una vigilancia completa del SARS-CoV-2, de este virus, que incluya toda la información epidemiológica y toda la información microbiológica que nos permita garantizar que la información que tenemos es lo más completa posible para que la toma de decisiones también sea lo más correcta posible. Y yo creo que sin más, secretaria. Muchas gracias, doctor Simón. Por hacerles un resumen de los principales avances en los últimos días con respecto a nuestra campaña de vacunación. Se han entregado ya más de 5,5 millones de dosis a las comunidades autónomas, de las cuales se han administrado 4.229.092 dosis, es decir, un porcentaje superior al 75% de las dosis entregadas. Hay que resaltar que el dato correspondiente a la administración de vacunas en el día de ayer es un dato especialmente bueno. Se rozaron las 170.000 dosis administradas. Concretamente, se administraron 107.398 correspondientes a Pfizer, 7.997 correspondientes a Moderna y 54.377 correspondientes a AstraZeneca. Esto nos coloca ya en un escenario de 8,9 dosis por cada 100 habitantes y las personas con una pauta completa, es decir, que han recibido las 2 dosis correspondientes, supera ya el 2,77%. Son más de 1.300.000 personas. Comentarle y resaltar un poco al hilo de lo que el doctor Simón comentaba de cómo se comienza a ver la efectividad de la vacuna en las residencias, que ayer se publicaron los datos correspondientes a la cobertura en las personas mayores institucionalizadas, que la cobertura que se ha alcanzado de media a nivel nacional con al menos una dosis supera el 96%,
y el 85, algo más del 85% de las personas residentes en este tipo de centros, de instituciones, han recibido ya la pauta completa de vacunación. La idea es refrescar esta información con carácter semanal e ir gradualmente incorporando otros colectivos que están siendo objeto de vacunación. En cuanto a la distribución de dosis, como saben, el lunes recibimos 520.650 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y 367.000 dosis de AstraZeneca. Las próximas entregas que se producirán serán el lunes por la tarde, concretamente 538.900 vacunas de AstraZeneca y 546.390 dosis de Pfizer-BioNTech. Incrementaremos así un poco el porcentaje de cada una de estas vacunas, superando en un mismo día más del 1.000.000 de dosis entregadas. A lo largo de la semana, previsiblemente, sobre todo al final de la semana, se recibirán nuevas entregas de Moderna. En cuanto a todo lo que tiene que ver con el proceso de autorización para la comercialización de nuevas vacunas en la Unión Europea, como saben, hay una vacuna que próximamente, casi con toda seguridad, durante la semana que viene se autorizará su comercialización, que es concretamente la vacuna de Janssen, y teníamos otras dos vacunas que habían iniciado ya ese proceso de rolling review, de evaluación continua, que eran Novavax y CureVac. Hoy ya la Agencia Europea del Medicamento ha hecho público que la vacuna de Sputnik iniciará también este proceso de revisión continua. Un proceso que quizás se alargue más, porque al no tener plantas de producción dentro de la Unión Europea, pues tendrán que desplazarse las autoridades de la Agencia Española del Medicamento, entre otras cosas, a comprobar y inspeccionar todos los procesos de producción de sus plantas. En último lugar, anunciarles muy brevemente que hoy se ha celebrado de nuevo la Comisión de Salud Pública, donde, como saben, están representadas todas las comunidades autónomas a través de sus directores y directoras generales. Entre otros aspectos, han tratado algunas medidas que se podrían consensuar de cara a la próxima celebración de la Semana Santa. Ha habido un debate en el que se ha alcanzado un interesante nivel de consenso. Se han anunciado ya algunas medidas que tendrán que ser refrendadas en el próximo pleno del Consejo Interterritorial que celebraremos con los consejeros de Sanidad como cada miércoles. Estas medidas incluyen actuaciones entre las que se encuentran limitación de la movilidad, limitación de la movilidad nocturna y otro tipo de medidas que buscan sobre todo que bajemos la interacción social, ¿no? Medidas todas ellas que a lo largo de la pandemia han demostrado suficiente eficacia en el control de la transmisión. Por otra parte, también se ha aprobado ya un documento de recomendaciones para adaptar las medidas de las residencias de mayores y de otros centros sociosanitarios de carácter residencial en el marco de la vacunación, informando sobre todo a los profesionales y a los residentes de que aunque el riesgo disminuye de forma significativa, no desaparece por completo, por lo cual se conjuga una flexibilización de algunas actividades grupales, de disfrute de espacios comunes, pero siempre garantizando la seguridad, ¿no? Utilizando todas estas medidas que en la práctica seguimos utilizando en nuestra vida diaria, mascarilla, higiene de manos, distancia física, etcétera. Así que por mi parte nada más y muchas gracias. Muy buenas tardes. Atendiendo a la normativa vigente, hoy están de manera presencial Datadista, Infolibre, EFE, Sputnik y El Confidencial, y de forma telemática preguntarán también Europa Press, 65 y más, y Antena 3. Si os parece bien, pasamos al turno de preguntas en la sala. Datadista. Hola, buenas tardes. Mire, tenía dos preguntas para la secretaria de Estado. En primer lugar, le quería preguntar, con el documento aprobado de la Comisión de Salud Pública, que, como usted ha comentado, irá la próxima semana a la interterritorial, me llama la atención las medidas que se proponen, que en muchas comunidades autónomas son más estrictas de las que actualmente están en vigor. Por ejemplo, el tema de el confinamiento a partir de las 10 de la noche, que no están todas las comunidades autónomas, o las reuniones hasta 4 personas.
No sé por qué estas medidas se están pensando solamente para Semana Santa y no para el resto de semanas, ¿no? Y, en segundo lugar, respecto a la información de coberturas de vacunación por persona institucionalizada, que como usted ha comentado, se publicó ayer por primera vez. No sé si nos puede comentar qué grupos exactos forman parte de esta población diana. Ha comentado el tema de personas mayores, pero no sé si también están los grupos R2, R3. No sé si nos puedes comentar específicamente cuáles son los grupos que forman parte de esta cobertura. Muchas gracias. Sí, Antonio, se lo concreto a continuación con respecto por orden en la primera pregunta. Efectivamente, algunas de las medidas supondrán de alguna manera un endurecimiento de las medidas actuales. Hay varias cuestiones en las que existe un consenso en todas las comunidades autónomas y en toda la comunidad científica. Sabemos que no todas las semanas del año son iguales, no es lo mismo un puente y no es lo mismo, por supuesto, la Semana Santa, en la que se concatenan varios días festivos, en la traducción que tiene en la movilidad entre comunidades autónomas, entre provincias, etcétera, ¿no? Los datos de transporte así lo demuestran una y otra vez anualmente y sabemos por la experiencia acumulada en los pasados meses cómo esta movilidad ha impactado y ha provocado un incremento de la transmisión ya en otras ocasiones. De la misma forma, todos tenemos muy presente que estamos en un momento absolutamente crítico. Estamos en un momento en el que por fin empezamos a rozar de cerca la esperanza de la vacuna, pero en el que todavía no hemos conseguido una cobertura de vacunación de la población que garantice o que dificulte la transmisión del virus. Y tenemos ciertas amenazas. Tenemos, entre otras cosas, las amenazas de nuevas variantes, entre ellas la sudafricana o la brasileña, también la del Reino Unido, pero otras que pudieran aparecer y que pueden ser de interés porque su respuesta a las vacunas fuera distinta y las vacunas fueran menos eficaces, menos efectivas, ¿no? De ahí la necesidad de una época en la que tradicionalmente aumenta la movilidad y a veces se producen eventos multitudinarios, aglomeraciones, etcétera, hacer un endurecimiento de las medidas que nos permita superar esta última etapa de sacrificio que tenemos que hacer todos hasta que consigamos protegernos. Esa es básicamente la argumentación. Y luego, con respecto a las personas institucionalizadas, efectivamente, me alegra que me haya hecho la pregunta porque quizás no lo haya expresado de forma correcta. Son personas institucionalizadas tanto en residencias de mayores como en centros sociosanitarios de carácter residencial. Ayer facilitamos los datos concretos del número de personas en los que configuraban este grupo de población. Muchas gracias. Es el turno ahora del Confidencial. Hola, buenas tardes. Una pregunta para cada uno. Para la Secretaría de Estado, una aclaración, dado que el decreto del estado de alarma da poder a las comunidades autónomas para modular e incluso suspender las medidas. Tengo una duda. La decisión que se tome la semana que viene en el Consejo Interterritorial va a mandar sobre ese poder que tienen las comunidades autónomas. Y para Fernando Simón, quería preguntarle por la actualización de datos de Cataluña. Pasó hace unas semanas también con datos hospitalizados de Madrid. Usted dijo que no estaban al tanto, pero claro, es una gran cantidad de casos los que ha actualizado Cataluña y que han desaparecido del informe. Esto no sé si están preocupados, si están hablando con otras comunidades para que revisen los datos, si han detectado más fallos. Bueno, Darío, yo creo que hay una cuestión absolutamente fundamental. En primer lugar, aclarar que la fórmula en la que parte de estas medidas irían al interterritorial sería mediante una declaración de actuaciones coordinadas que, como usted conoce, ya se ha empleado en otras ocasiones. Pero para mí, más allá de cómo se elevará al interterritorial, yo creo que la cuestión absolutamente fundamental es que necesitamos que el mensaje sea muy unívoco en estos días con un significado especial para parte de la población. Miren, a veces se discute hasta la saciedad si lo correcto es limitar el número de personas a 4, el número de personas a 6, a 10, a solo convivientes. Dependiendo de la situación epidemiológica, puede tener sentido ser más restrictivo.
Pero hay otros mensajes que quizás hemos sido, si me lo permiten, más torpes a la hora de transmitir, que tienen que ver con conceptos más fundamentales, que es que tenemos que reducir nuestros contactos sociales. Es decir, más allá de que se limiten las unidades a 6 o a 4, lo importante es que intentemos relacionarnos en la medida de lo posible siempre con las mismas personas, ya sean 3 o ya sean 5, pero siempre con las mismas. Y que estos días no se conviertan de alguna manera en una ruptura de lo que debe ser nuestra burbuja, ¿no? Nuestro grupo de convivencia estable, que son los convivientes, en ocasiones también nuestros compañeros de trabajo. Los datos, la actualización de datos que realizó Cataluña el otro día, bueno, lo ha comentado usted mismo, hay con cierta periodicidad, hay algunos datos que se tienen que corregir por múltiples motivos. Uno de ellos es que las fichas de notificación, la información que se recoge de cada uno de los pacientes, va cambiando según las informaciones de interés que van surgiendo. Ahora mismo se ha incluido dentro del sistema de notificación recientemente toda la información relacionada con las variantes que pueden estar o no infectando a estos pacientes. Por lo tanto, son modificaciones en los sistemas de vigilancia y estas modificaciones en los sistemas de vigilancia requieren adaptaciones tanto a nivel central como a nivel de las comunidades autónomas. Normalmente estas modificaciones se hacen sin mayor problema, pero en algunas ocasiones a la hora de preparar todas las sintaxis que tienen que prepararse en los sistemas de vigilancia se puede cometer algún error que pasa desapercibido y que hasta que no se detecta visualmente o hasta que no se detecta por extraños o efectos extraños que se observan en las series de datos, pues no puede ser que no se dé cuenta los equipos de vigilancia. Es normal que esto pase, no tiene que pasar con frecuencia, pero sí que es normal que pase de vez en cuando. El punto importante es que se detecta, se corrige y que tenemos un sistema suficientemente flexible como para poder adaptarse. La flexibilidad es uno de los sistemas, uno de los atributos que caracterizan a los buenos sistemas de vigilancia. Y tenemos, como digo, un sistema suficientemente flexible como para adaptarse a nuevas situaciones y para corregir errores que se detecten. Esto, como bien ha dicho, ha pasado con datos brutos, ha pasado con datos de hospitalización, ha pasado con información específica que, si bien no modificaba el número de datos, sí que modificaba las características de algunos de los casos, y son situaciones, como digo, que bueno, son esperables cuando se hacen modificaciones en los sistemas informáticos. Se espera que no pase con mucha frecuencia, pero sí que pasa y es corregible y se ha corregido. No hay. Es el turno ahora de Sputnik. Buenas tardes. Tengo varias preguntas para la Secretaria de Estado. Ha mencionado la llegada inminente de varias vacunas, con lo cual entiendo que es una buena noticia. Hoy conocíamos además que la Agencia Española Europea del Medicamento va a comenzar a estudiar la vacuna rusa, Sputnik V. ¿Veremos entonces un crecimiento exponencial del ritmo de vacunación en España, ya que tendremos el doble de vacunas? Y me gustaría saber si, llegado el caso, los ciudadanos podríamos llegar a elegir con qué vacuna nos queremos inmunizar. Eso en cuanto a las vacunas. Y en cuanto a la Semana Santa, habla de unanimidad, pero parece que Madrid vuelve a ser la díscola, ¿no?, en torno a las peticiones de restricción. Me parece... Bueno, quería saber cuál es su opinión al respecto y también quería preguntarle si se han planteado que podamos ver a ciudadanos con movilidad libre en periodos vacacionales porque están vacunados y los que no. De cara al verano, no sé, por ejemplo, si llegado el caso que tuviéramos un pasaporte de vacunación, que se está hablando mucho de eso, si podríamos ver a españoles veraneando y españoles no, con lo cual no sé qué consecuencias podría tener eso para la psicología. Y hablando de psicología en España también quería preguntarle por los datos que ha sacado hoy el CIS, que son muy interesantes porque hablan de que la ansiedad se ha duplicado en el país, y quería preguntarle si esto no puede ser una nueva pandemia después de que superemos el coronavirus, porque los datos son bastante preocupantes y no sé si les ha pillado de imprevisto, porque son casos casi invisibilizados, ¿no? No sé si hay cierto estigma o cierto tabú, pero no sé si se lo habían planteado o lo habían previsto. Me parece importante. Gracias. Muchas gracias. Voy a intentar que no se me olvide ninguna de las preguntas. Sí, perdón por la saturación de preguntas. Han sido más de dos, ¿no? La primera de ellas tenía que ver con si se espera las que vacunas, en los próximos meses incremente el ritmo al que recibimos la vacuna y, por tanto, podamos aumentar el ritmo de vacunación. Y la respuesta es que sí. Desde el principio, tal y como habíamos expresado
en bastantes ocasiones, explicamos que el primer trimestre se iba a caracterizar por una tremenda complejidad en cuanto a los grupos a los que había que acceder, centros sociosanitarios, grandes dependientes que están en domicilio, todo eso complica el proceso de vacunación y la complicación además añadida es que recibiríamos pocas dosis en comparación con las dosis que están previstas recibir a partir del segundo trimestre, donde efectivamente ahora ya caminamos a una mayor estabilización y crecimiento gradual, pero ese crecimiento será bastante mayor a partir del mes de abril. Y ahí nos enfrentaremos al segundo gran reto, ¿no? Que es cómo hacer una planificación táctica que nos permita acoplar el ritmo de recepción de las vacunas con los planes operativos de las comunidades autónomas para conseguir el porcentaje de vacunación del 70% durante el verano. Precisamente ese objetivo de conseguir el 70% de la población vacunada lo antes posible es el objetivo que no le da sentido a que cada uno elija con qué vacuna se debe vacunar, porque no podríamos estar esperando meses y meses y meses. Hay que hacer un trabajo tremendo. Las vacunas, como usted sabe, las que tenemos autorizadas hasta ahora y las que vendrán de futuro, la separación entre las dos dosis en las que van en pauta vacunal de 2 dosis no es la misma y todo eso requiere un ajuste y unos cálculos, ¿no? Y además de la complicación logística, etcétera. Luego yo creo que el objetivo que todos tenemos que compartir como sociedad es mirar la vacuna no solo como el beneficio individual, sino como el beneficio colectivo. Y no habrá beneficio colectivo mientras que no tengamos un porcentaje elevado de la población vacunada y eso es lo que tenemos que perseguir todos. Con respecto a la Comunidad de Madrid, yo no asisto a las comisiones de salud pública porque asisten otras personas del Ministerio, la directora general, los directores generales de la comunidad autónoma, pero sí por lo que me han podido comentar los compañeros que estaban presentes, ha habido algunos puntos que se han votado por unanimidad, en otros unas comunidades estaban más de acuerdo, menos de acuerdo, se abstenían todas, han manifestado distintas opiniones, pero desde luego le puedo garantizar que no me han resaltado en concreto nada de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la movilidad y a las vacaciones, tal y como comentamos la semana pasada, se sigue trabajando y se sigue avanzando en un certificado que sea interoperable de entrada con el resto de países europeos. Se ha avanzado mucho ya en la definición de cuáles deben ser los contenidos mínimos, ¿no?, de este certificado. Queda por delante todavía bastante trabajo técnico, bastante trabajo de desarrollo, no solo tecnológico, sino también desde el punto de vista de la base legal, etcétera, a nivel tanto de la Unión Europea como de nuestro país. Entiendo que partimos de una posición de bastante privilegio porque sí que tenemos ya un registro estatal de vacunación, igual que durante la pandemia se han desarrollado otros sistemas de información que también pueden tener importancia como nuestro sistema de SERLAB para las pruebas de laboratorio o como el Spanish Travel Health, ¿no?, que es lo que nos permite medir con el código QR la información en el aeropuerto, ¿no? Yo creo que la combinación de todos los sistemas nos coloca en una buena situación de partida, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Esto, tal y como resaltaba la semana pasada, debe ser un elemento facilitador, no un elemento que impida los viajes, y esa es la filosofía bajo la que se está planteando. Y luego, por último, en cuanto a las estrategias de salud mental, yo creo que desde los comienzos de la pandemia, cuando estuvimos en aquella primera ola, ya se hacían representaciones gráficas del resto de las olas que venían detrás, ¿no?, y al ritmo que venían. Y sin ninguna duda, una de las consecuencias más claras de la situación que hemos vivido en cuanto a confinamiento, a generación de incertidumbre, de temor y de miedo en determinados grupos de población, iba a tener consecuencias en la salud mental. Sí le quería decir que precisamente por eso una de las prioridades que se ha marcado este Ministerio durante este año es avanzar lo antes posible en la actualización de la estrategia de salud mental.
Es el turno ahora de Infolibre. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Martínez de Infolibre. Yo tenía dos preguntas para el doctor Simón. La primera es si los datos que ha comentado, el descenso del ritmo de bajada junto a otros datos que se manejen, puede prever o se permite prever que la incidencia a nivel global, 14 días en total de España, pueda subir o se espera una estabilización. No sé si podemos prever ya una meseta o una vuelta a la subida, como también varias comunidades han relajado las restricciones o sabemos que tiene un impacto, etcétera. La segunda pregunta que quería hacerle es, ya dentro de poco se cumple el primer año del primer estado de alarma, el aniversario, y quería preguntarle por si alguna valoración de este año. Sé que es complejo porque han pasado muchísimas cosas, pero para que me diga un poco cuáles son los errores que usted tiene en la cabeza sobre su gestión, su labor al frente del CKES y también los éxitos que considere que ha derivado su gestión durante este año, un poco de una valoración global. Gracias. Bueno, sobre lo primero, la incidencia acumulada a 14 días, ahora mismo estamos todavía descendiendo, pero es verdad que estamos descendiendo muy despacito ya, con variabilidad entre las comunidades autónomas. Las hay que en principio todavía deberían de seguir descendiendo por los datos que tenemos en los próximos días, las hay que deberían, pero generan bastantes más dudas, y hay un par de comunidades autónomas que probablemente están estancadas ahora mismo, incluso alguna podría estar subiendo. Es difícil de predecir mucho más allá cuando se está en los momentos de inflexión. Cuando estamos llegando al pico, cuando estamos llegando al valle, es difícil predecir a muy corto plazo, porque cualquier día es el día que cambia. Es mucho más sencillo cuando estás en la pendiente, se hace en una dirección o en otra. Sí que es verdad que la modificación de las restricciones, la relajación de algunas restricciones, que entiendo que se haga porque estamos descendiendo en gran parte del territorio muy rápido, tendrá un impacto o ha debido tener un impacto en este suavizado del descenso. No puedo decirle cuánto ahora mismo, pero es muy probable que sí que lo haya tenido. Hay otro aspecto que también tiene impacto en la velocidad de descenso, y es que las comunidades, cuanto más se acercan a un nivel, digamos, basal de transmisión muy bajo, la velocidad de descenso se reduce. Esto tiene que ser así porque es más difícil de reducir. O sea, pasar de 1000 a 500 es relativamente fácil implementando medidas muy duras. Pasar de 50 a 25 es mucho más complicado porque además las medidas no pueden ser tan duras. Y estamos en una situación que está mezclando ahora mismo todos esos factores y que además está generando situaciones que no son iguales en todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, es difícil de prever a muy largo plazo, pero sí que a nivel nacional podemos pensar que en los próximos 2 o 3 días siga habiendo un descenso, mucho más suave de lo observado estas semanas, pero siga habiendo un descenso, y luego habrá variabilidad entre comunidades autónomas. En cuanto al año, lo cierto es que no tengo apenas tiempo de pensar en que ya ha pasado un año del decreto de alarma. De hecho, mis cuentas suelen estar asociadas al mes de enero, cuando detectamos por primera vez la primera señal de riesgo. Y esto fue a principios de enero, final de diciembre. Pero sí que es verdad que es un hito en el que tendremos que pensar. Sí que valoramos constantemente las cosas que vamos haciendo. Las valoramos desde el punto de vista interno, sin compararnos con nadie, y también, obviamente, las valoramos comparándonos con la evolución en todos los territorios. Hay algo que hemos aprendido muy claramente desde que todo esto empezó. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de valorar los éxitos, entre comillas. Los éxitos en un periodo pueden ser errores en el siguiente. Cuando consideramos que estamos haciendo algo muy bien y que las cosas están evolucionando muy bien, sin cambiar nada, ha habido situaciones en las que se ha modificado la tendencia. Y nos ha pasado a nosotros, les ha pasado a los franceses, les ha pasado a Italia, le ha pasado a Alemania, le ha pasado a Reino Unido, nos ha pasado a todos. Yo creo que una cosa que hemos aprendido claramente es que hay que ser muy prudente con todo lo referente a la evolución de la epidemia. Sí que es verdad que hay medidas que en algunos momentos podían haber sido más duras, hay medidas que en algunos momentos a lo mejor no tenían que haber sido tan duras. Dependiendo de la información disponible en cada momento, se ha tratado de tomar las medidas más coherentes con esa información disponible y con el conocimiento de la enfermedad. Sí que es verdad que vamos a tener que hacer una reflexión clara, porque a posteriori siempre se puede valorar mucho mejor
de exactamente cuáles han sido las más útiles y cuáles no. Sí que un punto importante ha sido el proceso de aprendizaje que hemos tenido en España. En España, a partir de la primera ola, ha habido cambios drásticos en el funcionamiento de las residencias de ancianos y sus aspectos y los aspectos sanitarios relacionados con ellas o de salud. Ha habido cambios drásticos en los sistemas de información, la calidad, la velocidad y la capacidad de detección. Ha habido cambios drásticos en las capacidades de diagnóstico. Hemos tenido un sistema sanitario que ha demostrado una resiliencia y una capacidad de adaptación enorme. Tenemos estrategias claras de trabajo con el coronavirus a partir de la primera ola, basándonos en las lecciones aprendidas. Tenemos documentos de gestión y de actuaciones del riesgo. Tenemos sistemas de vigilancia que nos permiten analizar a tiempo, basándonos en indicadores muy precisos que tenemos identificados, en cómo debemos de actuar o cómo podemos informar a los decisores para que puedan actuar de la forma más rápida. Hemos aprendido, en cuanto a comunicación también hemos aprendido cosas, obviamente. Yo creo que y me imagino que en casi todos los países habrá sido igual, aunque algunos en mayor o en menor medida, pero me imagino que en todos los países habrá sido igual. Hemos aprendido mucho y se ha demostrado en las siguientes olas. El impacto que han tenido la segunda y la tercera ola en el sistema sanitario, si bien han sido importantes, no tiene nada que ver con la primera. La capacidad de información sobre la evolución real de la epidemia que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que teníamos en las primeras olas. Y luego hay, yo creo que un problema que es más nuestro también, pero yo creo que es del conjunto de la sociedad, y es que precisamente porque tenemos mejor información, una capacidad de reacción mayor, nuestros sistemas sanitarios han respondido, nuestros sistemas de salud pública han respondido y hemos aprendido sobre todo lo que ha pasado. A mí me da la sensación que estamos empezando a tener una cierta complacencia con incidencias que no son todavía buenas. Yo creo que estamos empezando en general a pensar que cuando bajamos de 500, de 300, de 250, de 200, podemos empezar a relajar porque hemos sido capaces de reaccionar en una o dos ocasiones previas. Y no vemos el conjunto de la información. Estamos todavía con ocupaciones de UCI muy altas que si ahora mismo volvemos a tener un incremento, cuando todavía no estamos en incidencias suficientemente bajas como para darnos el margen de reacción que necesitamos, si ahora mismo hubiera un incremento mínimamente rápido de la transmisión, probablemente no tendríamos la capacidad de reacción que hemos tenido en la segunda y en la tercera ola. Las unidades asistenciales están todavía muy, muy saturadas. Con lo cual, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, es difícil enumerarlas todas, y obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado y incluso en algún momento hemos podido cometer errores. Tendremos tiempo de valorarlo despacio. Hay ya iniciativas para proponer evaluaciones, hay ya evaluaciones parciales que se han hecho en colaboración con instituciones internacionales, con OMS, por ejemplo, y con algunos otros grupos. Hay ya evaluaciones internas que hacemos constantemente. Somos equipos. En salud pública se tiende a ser muy crítico con lo que se hace porque es de ahí de donde se aprende y donde se mejora para las siguientes fases. Y tendemos a ser muy críticos constantemente con nosotros mismos. Otra cosa es que todo esto que hemos hecho en cuanto a aprender de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mejor o peor, requiere ponerlo en un documento. Y eso no estamos ahora mismo en una situación de poder utilizar tiempo para esto, pero llegará el momento. Es el turno de la Agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. Volviendo al documento de la Comisión de Salud Pública para la Semana Santa, la secretaria ha hablado de interesante nivel de consenso, pero quería preguntarle qué comunidades se han opuesto, porque, por ejemplo, Canarias acaba de decir que ella no contempla el cierre perimetral para Semana Santa, aunque se supone que sería de obligado cumplimiento. Y luego, por otra parte, ayer el consejero extremeño anunció que además hoy se aprobarían también los enfermos con patologías de riesgo que iban a ser priorizados en el plan y que iban a ser las personas trasplantadas, los pacientes que se someten a diálisis por enfermedades renales crónicas, pacientes oncológicos en tratamiento y pacientes inmunodeprimidos. Quería saber si pueden confirmar estos datos. Muchas gracias.
Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre quién se ha puesto, no se ha sometido un documento, el conjunto de un documento a ninguna votación, sino que se ha ido debatiendo medida a medida, y hay medidas donde sí ha habido unanimidad y otras medidas no. Eso es lo que me trasladan. Yo creo que lo importante es volver a considerar que este documento debe ser refrendado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará el próximo miércoles, donde ahí cada consejero manifestará su opinión y el sentido de su voto en caso de que no haya un consenso absoluto con el conjunto del documento. Y con respecto a los próximos pasos de la estrategia de vacunación y la definición de los otros grupos de riesgo, que tienen un riesgo especial por sus condiciones de salud de desarrollar COVID grave. En cuanto tengamos una actualización lista para publicación, se publicará en la página web y daremos buena cuenta de ella y entraremos en todos los detalles. Muchas gracias. Pasamos ahora al turno de preguntas de forma telemática. Europa Press aludía al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que planteó ayer que las personas vacunadas puedan viajar libremente por España en Semana Santa, y qué opinan al respecto, y que Estados Unidos ha exigido a las aerolíneas que recojan la información de contacto de todos los pasajeros procedentes de Guinea y República Democrática del Congo por el último brote de ébola. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ¿Como tú? como quieras. Bueno, yo creo que antes la secretaria ha explicado muy bien todo lo que significa la movilidad y los certificados de vacunación, etcétera. En ese sentido, yo creo que únicamente conviene recordar que el objetivo de la vacunación es cierto que va a ayudar a la movilidad, pero el objetivo de la vacunación es reducir la transmisión, reducir las hospitalizaciones, reducir los ingresados en UCI y reducir los fallecidos. Y a partir de ahí se puede empezar a plantear todo lo demás. Yo creo que, bueno, habrá que ver si está disponible, pero lo cierto es que los plazos hacen un poco complicado que esté disponible para Semana Santa. Es más, que tenga sentido plantearlo tan abiertamente. Pero bueno, la opción está ahí y yo creo que no hay que cerrar todavía ninguna puerta. En cuanto al brote de ébola, ahora mismo hay 2 brotes de ébola en África. Hay uno en el norte de Kivu y hay uno en Guinea-Conakry. El brote del norte de Kivu es un brote por ahora pequeño, la información que hay, no recuerdo ahora mismo las cifras, me parece que eran 8 o 9 casos, si no recuerdo mal. Es un brote que se produce algo menos de un año después de haber dado por finalizado un gran brote que hubo también en el norte de Kivu, en la República Democrática del Congo, que se cerró como brote activo en verano del año pasado, me parece que fue a final de junio, primeros de julio, si no recuerdo mal. Fue uno de los brotes, el segundo brote más grande que ha habido de ébola después del brote del 2014 en el oeste de África, y se consiguió controlar, entre otras cosas, porque ahora mismo, afortunadamente, ya se dispone de una vacuna contra el ébola. Es una zona, esta de la República Democrática del Congo, que si bien tiene movilidad local y regional, lo cierto es que no tiene una gran movilidad internacional. No se suspendieron vuelos, todos los vuelos de todas partes en otros brotes, ni siquiera en aquel de la República del Congo. Ahora mismo no está planteado, no está propuesto en manera fuerte, pero desde luego es una opción que tendrá que valorarse. La OMS está trabajando con estos temas y cuando tengamos una opinión de la OMS pues se podrá valorar la necesidad o no de hacerlo. En cuanto al otro brote, el de Guinea-Conakry, es un brote que, si no recuerdo mal, ahora mismo tiene identificados 17 casos. Se ha identificado por la misma zona en la que se inició el brote del año 2014. Y en ambos, tanto en este de Guinea-Conakry, son zonas relativamente rurales y que no tienen una comunicación muy amplia con otros países, pero en ambos brotes se está ahora mismo haciendo la vacunación tal y como está establecida para los brotes de ébola, de los contactos y de los contactos de los contactos, y en principio hay un número limitado de casos y están yendo a una velocidad de transmisión aparentemente baja. En todo caso, se está siguiendo día a día y cuando se tengan que tomar medidas se propondrán a los que tengan que tomar las decisiones. Yo simplemente comentar con respecto a la movilidad de los vacunados durante la Semana Santa, recordarle el dato que facilitábamos al principio.
el 2,77% tiene la pauta completa, es decir, es un porcentaje que nos marca un buen ritmo, pero que está todavía lejos de nuestro objetivo, que es el 70% de la población. Y precisamente la mayoría de las personas que a día de hoy han completado la pauta de vacunación no se vacunaron con el principal objetivo de viajar, sino que eran personas especialmente vulnerables que podían sufrir COVID grave o que estaban especialmente expuestas como nuestro personal sanitario. 65 y más plantea a qué se puede deber el caso del brote de la residencia de Quinso de Limia, en la que todos los usuarios estaban vacunados y 7 se han infectado. Si se ha valorado poner algún límite de edad al pasaporte COVID, visto que la efectividad de las vacunas en mayores puede ser inferior, y por qué se sigue sin recomendar AstraZeneca para mayores de 55 años y si eso no agilizaría la vacunación de los mayores. Bueno, del brote de Quinso de Limia no tenemos ahora mismo todavía los detalles. Está investigando en la comunidad autónoma. Cuando tengamos alguna información, si es de interés, pues se comunicará. Sí que tenemos algunos otros brotes de los últimos periodos y en este pueblo concreto de Orense se tiene información sobre el último brote de principios de enero, un brote pequeño de 8 personas. Ahora mismo no tenemos más datos para informar. En cuanto a AstraZeneca. Sí, en cuanto al uso de AstraZeneca en franjas distintas de edad, el tema es recurrente tanto en la ponencia de vacunas como en las comisiones de salud pública. Se sigue revisando a diario la evidencia también aportada por los estudios observacionales de Reino Unido concretamente, estudios que todavía no han pasado la revisión por pares y, como les indicaba la semana pasada, es una cuestión siempre y de forma permanente puesta sobre la mesa para que en el momento que los técnicos consideren que hay un nivel de evidencia adecuado, cambiar la decisión si se demuestra que se puede cambiar. Finalmente, Antena 3 pregunta en relación a la Semana Santa si los extranjeros que quieran venir a pasar unos días a España podrán hacerlo, si pueden viajar por España, por las comunidades autónomas, si habrá excepcionalidad con las Islas de Baleares y Canarias para bajar a ellas en Semana Santa y si se mantiene la recomendación a los estudiantes de no viajar a sus casas en Semana Santa y que se queden donde están. Bueno, en cuanto a la primera parte, va a depender mucho de lo que... Bueno, prácticamente todas las preguntas van dirigidas al documento que se tendrá que discutir y aprobar con las modificaciones que consideren los consejeros en el próximo Consejo Interterritorial. Yo creo que ahora mismo hay una serie de restricciones para los viajes que tienen una razón de ser muy clara, que en general están asociadas primero a la transmisión que pueda haber o no en los diferentes países y luego a la presencia o no de variantes o presencia mayoritaria o no de diferentes variantes de riesgo en estos diferentes países. Sí que es verdad que va habiendo información que nos puede hacer en los próximos días, quizás las próximas semanas, modificar alguna de estas restricciones a los viajes, pero en principio ahora mismo son las que hay. Yo creo que hasta que no haya consenso sobre cuáles de estas se pueden modificar en el futuro, quizás sea más prudente no dar ningún adelanto de algo que no sabemos realmente cómo se va a decidir. Sí, creo que hacía otra pregunta relacionada con los estudiantes, ¿no? Y la vuelta a casa. Yo, más que centrarme concretamente en el colectivo de los estudiantes, me gustaría recordar una recomendación que repetimos continuamente, que es la de que todos debemos intentar evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios en la medida de lo posible. Y esa recomendación es una recomendación para toda la población, no solo para los estudiantes. Muchas gracias, secretaria de Estado. Muchas gracias, director del CAER. Damos por finalizada la rueda de prensa.